Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy, Sergio Núñez y yo, Lidia Chávez, les vamos a presentar páncreas exócrino. Siguiente, por favor. Ese es el contenido de nuestra presentación y empezamos con anatomía. Bien, ahora vamos a hablar de la ubicación del páncreas. Vamos a tener que, bueno, es una glándula mixta, como bien sabemos, y va a ser un órgano profundo. Está en la cavidad abdominal, se encuentra por detrás del peritoneo y por detrás del estómago. Ajá. Pasa a través de, bueno, por él pasa el mesocolon transverso. Por eso se dice que es entonces un órgano profundo, intraabdominal, retroperitoneal, retrogástrico y transmesocólico. También algunas bibliografías mencionan que es toracoabdominal porque a pesar de que ya está en la parte abdominal, aún parte este, de las costillas lo cubren. Ajá, se encuentra a la altura de L1 y L2 y si lo dividimos a partir de la línea media, va a tener un tercio derecho, donde está la cabeza, y dos tercios izquierdos. Bien, ahora vamos a hablar de la forma del páncreas. Bueno, ya sabemos que el páncreas es una glándula de forma alargada. Va a ir de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y en un sentido antero-posterior. Va a presentar una concavidad sobre la columna vertebral a nivel de L1 y L2. Hay muchas maneras de describirlo anatómicamente. En algunas bibliografías dice que se describe como una pirámide triangular que tiene su base hacia la derecha y al ser una pirámide va a tener tres caras, una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. Estas tres caras pues van a ser irregulares. También encontré que en otras bibliografías se le asemeja a la forma de una pipa, pero pues va a tener, bueno, va a ser de cabeza. Bueno, en sus dimensiones tenemos que va a tener una longitud de 12 a 15 centímetros, así en todo lo largo. En la altura de la cabeza específicamente van a ser 5 centímetros, alguna literatura mencionaba hasta 7 centímetros, y va a tener un grosor de 1 a 3 centímetros. Bueno, en cuestión del peso, varias literaturas difieren en cuánto debería de pesar un páncreas, ya sea en el hombre y en la mujer, pero aquí me guié más que nada con lo que dice en la guía temática. Entonces vamos a considerar que el páncreas tiene un peso de entre 85 a 100 gramos. Y pues va a tener una consistencia blanda. Bueno, para estudiar el páncreas vamos a decir que tiene ciertas divisiones. Va a constar de una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. En la cabeza va a estar orientada hacia adelante y a la derecha y va a estar enmarcada por el duodeno, como se ve en la imagen. La cabeza se va a curvar en forma de ganchito hacia abajo y hacia la izquierda y esta curvatura va a formar el proceso unciforme. Y recordemos que unciforme significa que tiene forma de gancho. También vamos a describir en el páncreas un cuello o un istmo. Este va a unir principalmente a la cabeza con el cuerpo y pues va a ser realmente una porción muy chiquita, mide aproximadamente 2 centímetros de longitud. Luego tenemos al cuerpo. Este cuerpo se va a describir hacia la izquierda y hacia arriba. Por detrás es cóncavo y para fines de su estudio también se va a caracterizar por tener una forma de prisma y va a tener tres caras, una cara antero superior, una cara posterior y una cara antero inferior y por ende va a tener tres bordes, un borde superior, uno anterior y uno inferior. Y por último tenemos a la cola del páncreas. Esta va a ser la extremidad izquierda y se va a prolongar y se va a afinar, es decir, mientras más se va prolongando, más se va haciendo delgada y se dirige propiamente hacia el ilio del vaso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los medios de fijación. Esta es como que la parte un poquito más complicada de anatomía. El páncreas va a ser uno de los órganos más fijos de la parte abdominal, ¿ok? Primero va a estar fijada por peritoneo. En su parte delantera va a estar el peritoneo parietal posterior, que tenemos por aquí. Recordemos que pasa por enfrente de él el colon transverso. Entonces, gracias al colon se va a dividir en dos, una fascia inframesocólica y una supramesocólica. Por detrás de él va a pasar la fascia retroduodeno-pancreática, pero solamente del lado derecho. Ajá. Del lado del cuerpo más se va a llamar solamente fascia retropancreática. Es esta que se ve por aquí.
Y en cuanto a la cola, va a estar un poquito más suelta en cuanto al peritoneo, pero se va a fijar gracias a el ligamento esplenopancreático y esplenocólico, también llamados epiplones. Eso es en cuanto al peritoneo. También vamos a tener que se va a fijar gracias al duodeno, que es el que, como ya mencionó mi compañera, lo va a sostener o va a estar del lado de su cabeza, del lado derecho. El mesocolon transverso, que se va a colocar casi en toda la parte anterior inferior. El paquete vascular, recordemos que como es una glándula, va a estar muy irrigada, va a tener muchas terminaciones nerviosas. Entonces, todo ese paquete vascular y nervioso lo va a sostener. Y por último, los conductos pancreáticos, que ahorita vamos a hablar de ellos, van a abarcar toda su longitud y van a desembocar aquí en el duodeno. Bien, luego tenemos a las relaciones del páncreas. Para estudiar sus relaciones, el páncreas se va a dividir en derecho, que incluye a la cabeza y el cuello, o en izquierdo, que incluye al cuerpo y a la cola. También vamos a tener que se pueden estudiar sus relaciones debido a si se encuentran por encima del mesocolon transverso o por debajo de este. También aquellas que se encuentran delante o detrás de la fascia retroduodenopancreática o las que se encuentran delante o detrás de la fascia retropancreática, que ya nos explicó Sergio. Sin embargo, esto es un poco más complicado de explicar, entonces me voy a guiar aquí con lo que dice la guía temática. Por ejemplo, la guía temática refiere que las relaciones anteriores del páncreas van a ser las transcavidades de los epiplones y la cara posterior del estómago. En este caso se va a relacionar íntimamente con el píloro y la raíz del mesocolon transverso. En las relaciones posteriores del páncreas, este se va a relacionar con el colédoco, la vena porta y los cuerpos vertebrales que son L1 y L2. Sus relaciones superiores va a ser el duodeno, el diafragma y la arteria y vena esplénica. Sus relaciones inferiores van a ser el colon transverso y el aumento mayor. A la derecha se encuentra el duodeno y a la izquierda se va a encontrar el páncreas. Sin embargo, también encontré, bueno, ya con estas divisiones que les platiqué, que vamos a tener que se va a relacionar también el páncreas anteriormente con el receso subhepático. También tenemos que se puede relacionar con los vasos mesentéricos superiores, con la arteria cólica derecha. Con el ligamento pancreático esplénico, que ya nos mencionó Sergio, y posteriormente también encontré que se va a relacionar con el origen de la vena porta y los nodos pancreático-duodenales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de su irrigación. La irrigación va a estar dada ya sea por el tronco celíaco directamente, por las ramas del tronco celíaco o por la arteria mesentérica superior, y se va a dividir en tres. Recordemos que como es una glándula, también endocrina, va a estar muy irrigada. Entonces, empecemos por la parte derecha o de la cabeza. Aquí vemos el tronco celíaco, en la imagen de la izquierda, va a tener una arteria hepática. Ajá. De la hepática va a salir la arteria gastroduodenal, que es esta que vemos aquí. De la arteria gastroduodenal va a sacar la arteria pancreático-duodenal superior anterior, esta de aquí, y se va a unir con la arteria pancreática, pancreato-duodenal inferior, anterior. Ajá. Esta va a salir de la arteria mesentérica superior, que vemos aquí en grandote, y se van a anastomosar para formar el arco pancreático duodenal anterior. Ajá. Esta va a sacar pues muchas ramitas que van a irrigar a la cabeza. En cuanto a la parte posterior, que es la que tenemos aquí a la derecha, igual, parte de lo mismo que es de la arteria gastroduodenal, pero ahora va a sacar una pancreático duodenal posterior superior y una posterior inferior. Igual vienen tanto de la gastroduodenal como de la mesentérica superior. Y estas igual forman el arco pancreático duodenal posterior. Van a tener sus pequeñas ramas que irrigan a la cabeza y al duodeno. Ahora, en la parte media vamos a tener que, ya sea directamente del tronco o de la arteria esplénica, va a salir una rama llamada arteria dorsal pancreática. Esta puede recibir otros dos nombres, que es la arteria superior de Testut o la arteria magna de Haller. Ajá. Va a tener dos ramas terminales, se va a ir una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Nos va a interesar la de la izquierda, que se llama arteria pancreática inferior. Ahora, eso es en cuanto al cuerpo. Esto va a tener igual sus ramas que van a irrigar a la parte media del páncreas.
Ahora, de las ramas izquierdas que van a irrigar a la cola, vamos a tener que pueden hacer de la arteria esplénica, que es esta grandota que ven aquí arriba, pueden hacer una arteria pancreática magna, no es la misma que la magna de Saleh, o de la misma arteria pancreática inferior, que es esta de aquí abajo, pueden hacer esta misma. Y van a tener otras terminaciones, otras ramas llamadas arterias de la cola del páncreas, que va a irrigar a toda la parte izquierda, que es la parte de la cola. ¿Sí? Bien, ahora el drenaje venoso del páncreas. El drenaje venoso, bueno, la sangre del páncreas va a drenar en la vena porta hepática y vamos a tener que, para estudiar el drenaje venoso, vamos a poder ubicar dos estructuras, las que están a la derecha del páncreas y las que están a la izquierda del páncreas. Vámonos primero hacia la derecha. Tenemos que a la derecha del páncreas se va a ubicar el arco pancreático duodenal anterior, que va a unir a la vena gastromental derecha con la vena mesentérica superior. También tenemos a la derecha del páncreas el arco venoso pancreático duodenal posterior, que va a unir a la vena porta hepática con la vena mesentérica superior. Y tenemos a las venas pancreáticas que vienen desde la cabeza del páncreas y desembocan en la vena mesentérica superior. A la izquierda del páncreas vamos a tener ciertas venas pancreáticas que van a desembocar en la vena esplénica o aquellas venas pancreáticas que van a drenar en el origen de la vena porta hepática. Bueno, ahora hablando de su drenaje linfático, vamos a tener simplemente que los vasos linfáticos van a estar acompañando a los vasos sanguíneos, ¿ok? Y estos van a formar plexos pancreáticos que drenan a la cisterna del quilo. Aquí les puse en la imagen de la derecha una imagen de la cisterna, que es esta bolsita grandota que tenemos aquí. También van a tener los nodos que se van a dividir en 4 grupos. Los pancreáticos superiores, los pancreáticos inferiores, los esplénicos, que son los que están cerca del vaso, y los pancreáticos duodenales, que son los que cubren a la cabeza y parte del duodeno. Ahora, para su inervación, vamos a tener que va a estar compuesto por nervios mixtos. Va a tener una inervación simpática y parasimpática, así como nervios sensitivos y secretores. Bueno, la inervación simpática va a estar dada por el plexo celíaco, que viene desde T10 a T12. Este va a permitirle al páncreas tener una inervación sensitiva. Y por el contrario, tenemos aquella regulación, bueno, aquella inervación dada por el sistema nervioso parasimpático, que este viene por parte del nervio vago, y este va a estar encargado de dar los estímulos para la secreción. Muy bien, vamos a empezar con la histología del páncreas. Antes vamos a hablar acerca de los conductos del páncreas. Ahora, el páncreas está rodeado por tejido conectivo. Este tejido conectivo forma tabiques que va a dividir a la glándula en lóbulos y lobulillos irregulares. Sobre estos tabiques van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios y los conductos excretores. Entonces, ahora sí, empezando con el sistema de conductos, vamos, exócrinos, claro, vamos a empezar que los conductos intercalares, que son los que vemos aquí a la izquierda, van a drenar a las células bueno, de las acinos. Ajá. Entonces vamos a empezar que el primer conducto es el conducto intercalar. Este va a llegar al conducto colector interlobulillar pequeño. Este conducto interlobulillar pequeño va a llegar a uno más grande, del mismo nombre, pero grande. Y este grande va a llegar al conducto principal pancreático, que es este de aquí, en la imagen de la derecha, o conducto pancreático de Wilson. Ahora sí, entrando ya más al conducto pancreático de Wilson, vamos a tener que a pasar por toda la longitud de la glándula, recogiendo todos esos pequeños conductos. Y bueno, va a desembocar en la ampolla hepatopancreática o de Vater, que es este de aquí. Recordemos que este conducto pancreático se va a unir con el colédoco. Ajá. Esta unión, esto es a lo que se le llama ampolla de Vater.
y va a salir por un orificio. Ese orificio se conoce como papila duodenal mayor, ¿ok? Rodeando a la ampolla de Vater se va a encontrar el esfínter hepatopancreático o esfínter de Oddi. Hasta ahí, el esfínter de Oddi, recuerden que es muy importante para que no se regrese ninguna de estas secreciones y pueda avanzar, pueda seguir el flujo. Recordemos que, bueno, ahorita vamos a ver que el páncreas va a producir algunas enzimas, enzimógenos, y produce también el activador. Entonces, si se mantienen esas aquí adentro, puede ocasionar algo que ahorita vamos a ver. Y ahora, tenemos un conducto pancreático accesorio, que es el que vemos arriba del conducto principal. Ajá. También se llama de Santorini. Algunos libros mencionan que es un vestigio embrionario. No todos lo tienen, sin embargo, sí es muy común que algunos lo tengan. Pues va a partir, bueno, usualmente solamente recoge conductos de la cabeza del páncreas y va a salir por medio de la papila duodenal menor. Ajá, es el orificio que tenemos aquí arriba. Y aquí espero que no quede ninguna duda. Más adelante se les va a explicar bien la histología como tal de los conductos. Bien, bueno, vamos a ver que el páncreas, como ya mencionó Sergio, es una glándula mixta que histológicamente hablando se va a componer de un parénquima y un estroma. El estroma va a ser la parte de sostén, ya sea físico y nutricio. Si hablamos propiamente del parénquima, va a ser la parte funcional de la glándula. Va a estar compuesta por células secretoras, mucosas, imógenas y serosas. La principal función del parénquima del páncreas exócrino va a ser producir dos tipos de secreciones. La secreción ecbólica, que va a ser propiamente de zimógenos, que posteriormente van a ser activados como enzimas, y la secreción hidrolática, que está compuesta por bicarbonato, electrolitos y agua. Bueno, aquí ya me les adelanté y puse una imagen donde pues se divide principalmente qué partes de nuestro parénquima van a secretar van a tener la secreción ecbólica y cuál hidrolática. Bueno, vamos a tener que el páncreas, como ya mencionó Sergio, está rodeado por una cápsula de tejido conectivo, donde lo parten tabiques. Estos tabiques van a poder permitirnos ver que el páncreas está dividido en lóbulos y lobulillos. Cada lóbulo o bien lobulillo va a contener acinos, como se muestra en la imagen. En lóbulo se ve que pues tienen como varios acinos y se muestra pues propiamente que el acino va a ser como tal estructuras redondas formadas por células epiteliales que tienen como una forma de bolsita. Bueno, siguiente, por favor. Si hablamos propiamente del acino pancreático, vamos a tener que están formados sobre todo por células serosas. Estas células serosas van a tener una forma triangular, van a tener un núcleo ovoideo que se localiza basalmente, es decir, casi a la base de la célula. Su citoplasma va a ser basófilo y van a tener van a tener ciertos gránulos de zimógeno en su parte apical, donde se van a encontrar propiamente los zimógenos. También van a tener, como se muestra en la imagen, una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, un gran aparato de Golgi y van a tener abundantes mitocondrias y ribosomas libres. Bueno, las enzimas que se encuentran dentro de las células acinares van a ser, se describen hasta ahorita casi 20 tipos de enzimas y zimógenos. Dentro de las más comunes tenemos a las endopeptidasas y a las exopeptidasas. También vamos a tener enzimas amilolíticas, lipasas y enzimas nucleolíticas. Entonces, yo les mencioné que el ácido pancreático está conformado sobre todo por células serosas, que son las células periacinares, las cuales se van a encargar de la secreción ecbólica y van a tener receptores para la colecistocinina, pancreacinina, y estas estas van a ser un epitelio simple de células serosas piramidales. Sin embargo, estas células no son las únicas que encontramos en el acino. También tenemos a las células centroacinares, las cuales van a tener un epitelio escamoso cúbico y se van a continuar con las células del conducto intercalar. Y bueno, como se muestra en la imagen, así puedes ubicar en la imagen del acino. Bueno, las células periacinares van a estar en la periferia, por así decirlo, del acino, mientras que las centroacinares van a estar adentro. Estas células centroacinares van a ser las que van a formar posteriormente a los conductos intercalares. Siguiente, por favor. Bueno,
Si hablamos propiamente de las células actuales, recordando, el conducto al que secretan las células serosas va a estar compuesta por las células centroacinares o centroacinosas, que van a ser células epiteliales escamosas acúbicas. Bueno, la secreción que nos dan las células acinares va a fluir a las células centroacinosas. Luego, este fluido va a irse a las células del conducto intercalado y luego al conducto intralobulillar. Este último conducto se va a unir a la secreción. Bueno, el conducto interlobulillar se va a anastomosar con demás conductos interlobulillares y nos va a formar, como mencionó Sergio, el conducto pancreático principal. Ahora, los conductos intercalados del páncreas van a estar cubiertos por epitelio cúbico simple y se van a extender, bueno, en la luz del acino, como lo vemos en la imagen. Luego tenemos que los conductos intralobulillares e interlobulillares van a estar compuestos de epitelio cilíndrico simple, así como las células, no, ya mencioné eso, del conducto interlobulillar. Siguiente, por favor. Bueno, yo les mencioné que las células ductales van a ser las encargadas de secretar la secreción ecbólica. Pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, los vamos a ubicar en la membrana luminal de las células epiteliales de los conductos pancreáticos. Aquí, a grandes rasgos, vamos a ignorar primero vamos a ignorar la imagen grandota y nos vamos a centrar en la chiquita de la izquierda, para que sea más fácil de entender. Ahorita les voy a explicar la grande. Bueno, en el lumen de estas células se va a producir un intercambio de bicarbonato que está en la célula como tal por cloro que está en la luz del conducto y va a entrar a la célula. Esto se da gracias a que siempre va a haber cloro fuera de la célula debido al canal de la fibrosis, al canal de cloro de la fibrosis quística, que va a regular su salida. Una vez que se intercambia bicarbonato por cloro, el sodio que se encuentra en el líquido intersticial va a pasar a la célula. Esto debido por una atracción de cargas. Y debido a que el cloro y el sodio generan un gradiente de presión osmótica, va a pasar el agua al interior de la célula y posteriormente a la luz del conducto secretor por la misma ósmosis. Esto es como muy sencillo, pero si nos ponemos si tratamos de describir de una forma más exacta el mecanismo, vamos a nosotros encontrar que, en primer lugar, para que nuestras células tengan bicarbonato en su interior, debió de haber pasado el dióxido de carbono que viene desde el líquido intersticial hacia la célula, donde en el interior de la célula se va a combinar con agua gracias a la anhidrasa carbónica, y así se va a producir ácido carbónico. Una vez que el ácido carbónico esté en la célula, este se va a disasociar y nos va a dar iones de bicarbonato e hidrógeno. Luego, este bicarbonato, como ya dijimos, va a ser excretado a la luz del ducto y va a ser sustituido por cloro. Cuando el cloro está dentro de la célula, va a hacer que el sodio que está en el espacio intersticial entre por atracción de cargas. Cuando el sodio entra, se crea un gradiente de presión osmótica que va a producir el paso de agua por ósmosis al conducto pancreático. Esto es muy importante, ya que el bicarbonato le va a otorgar un pH alcalino al jugo pancreático que va a poder servirnos de amortiguador en el jugo gástrico, va a detener a la pepsina y va a facilitar la actividad de las enzimas digestivas a nivel del intestino. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a empezar con la fisiología. Ahora, el jugo pancreático va a ser un líquido alcalino incoloro. Este tiene un alto contenido de bicarbonato, como bien se ha mencionado. Aproximadamente son 113 miliequivalentes por litro, versus, por ejemplo, los 24 miliequivalentes que tiene el plasma, prácticamente 5 veces más. Ahora, se va a secretar de 1 a 1.5 litros por día de jugo pancreático, y va a tener dos tipos de secreción: la hidrolática, como ya lo mencionaron, y la ecbólica. La hidrolática pues va a tener, aparte de agua, los cationes y aniones, entre el más importante pues el bicarbonato. Aquí vemos con un pH aproximado de 8. Y la secreción ecbólica va a tener, como vemos en la tablita de la derecha, simógenos, algunas enzimas activas y algunas otras. Los simógenos vemos que todos nos van a servir para la digestión de proteínas. Y las células activas, pues ya tenemos a la amilasa y a las lipasas,
así como algunas nucleasas. Y bueno, en otros tenemos al inhibidor de tripsina, que más adelante lo vamos a ver, recordemos que es algo muy importante. Ahora, esta es otra imagen donde tenemos algunas enzimas del páncreas exócrino. Prácticamente son las mismas, lo único que quería que vieran es que la mayoría se va a activar por esta otra enzima que igual se produce en el páncreas, que es la tripsina. ¿Ok? Todas estas, es importante que sean simógenos para que no nos ocasionen problemas. Ahora, empecemos con las enzimas digestivas. Vamos a empezar con la amilolítica, que solo es una, que es la alfa-amilasa pancreática. Prácticamente es la que va a terminar lo que empezó la alfa-amilasa salival. ¿Ok? Esta va a actuar sobre los polisacáridos ingeridos y va a hidrolizar a los enlaces internos alfa-1,4. Igual que la salival, solo que recordemos que como la salival va a dejar de funcionar debido al ácido clorhídrico, pues ya esta va a terminar la tarea que empezó. Igual va a tener los mismos productos, la maltosa, maltotriose y algunas dextrinas. Ahora, vamos con las lipolíticas. Vamos a tener a la lipasa pancreática, que es la más importante. Esta va a hidrolizar a las grasas neutras y va a producir ácidos grasos y monoglicéridos o glicerol. Ahora, la lipasa pancreática trabaja un poco lento y puede ser, puede prohibirle su trabajo, por decirlo de alguna forma, las sales biliares. Por eso tiene que trabajar junto a la colipasa, igual lo genera el páncreas. Esta colipasa va a permitir que la lipasa pancreática siga trabajando a pesar de que haya sales biliares. Ahora también tenemos la colesterol esterasa o colesterol éster hidrolasa, que nos va a separar los ésteres de colesterol y nos lo va a dejar en colesterol y ácido graso igual para su absorción. Y por último tenemos a la fosfolipasa A2, que esta va a separar a los ácidos grasos de los fosfolípidos, dejándonos pues el ácido graso y la lisolecitina. Bien, luego tenemos a las enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas se van a dividir en dos grupos, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Bien, las endopeptidasas van a ser aquellas enzimas que van a romper los enlaces peptídicos que se encuentran presentes en la parte interna de nuestra cadena proteica, como lo son la tripsina y la quimiotripsina. Y las exopeptidasas van a ser aquellas enzimas que van a romper los enlaces peptídicos, pero que se encuentran en la parte externa o en las puntas de las cadenas proteicas, como la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. Bueno, aquí en esta tablita yo les puse para ilustrar que, por ejemplo, como ya vimos y ya mencionó Sergio, las enzimas proteolíticas van a ser segregadas como simógenos. Esto pues es un mecanismo de protección del páncreas. Después van a ser activadas y ahorita les voy a explicar cómo, pero me gustaría que viéramos la función catalítica de estas. La quimiotripsina y la tripsina van a desdoblar los enlaces peptídicos que se encuentran en el lado carboxil de los aminoácidos. Y aquí depende, por ejemplo, la tripsina se va a encargar de los aminoácidos básicos, como la arginina o la lisina. En cambio, la quimiotripsina va a estar encargada de aquellos aminoácidos aromáticos. En cambio, tenemos que la elastasa va a desdoblar los aminoácidos alifáticos. Y, por ejemplo, la carboxipeptidasa A se va a encargar de las cadenas laterales, ya sea de aminoácidos aromáticos, y la carboxipeptidasa B va a encargarse de las cadenas laterales de los aminoácidos básicos. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que el jugo pancreático llega a el intestino delgado, se va a producir la siguiente reacción. Bueno, tenemos que en la membrana luminal de los enterocitos se va a encontrar la enzima enterocinasa. Esta enzima va a actuar sobre el tripsinógeno, como se muestra en la imagen, y lo cual lo va a llevar a su forma activa, que va a ser propiamente la tripsina. La tripsina es muy importante, ya que, como mencionó Sergio, esta tripsina puede activar a los demás simógenos para que lleguen a su enzima activa, pero también puede activarse a sí misma. Es decir, se puede activar de forma autocatalítica. Una vez que tenemos tripsina, esta tripsina puede convertir el tripsinógeno en más tripsina. Espero que sí se me haya entendido esto porque es un poquito confuso. Bueno, además de activarse a sí misma, la tripsina va a también activar al quimiotripsinógeno y lo va a convertir en quimiotripsina. A la procarboxipeptidasa la convierte
carboxipeptidasa y a las proelastasas las convierten en lastasas. Es muy importante mencionar que de manera fisiológica, la formación de las enzimas proteolíticas solo va a ocurrir cuando los zimógenos lleguen a su sitio de acción. Y esto tiene que ser secundario a la enterosinasa. Si esto no se cumple, pues llegamos a un proceso patológico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como ejemplo vamos a tener, si recuerdan lo que les mencioné en la tablita, la tripsina va a escindir propiamente los enlaces peptídicos que se encuentran en aminoácidos básicos, como la lisina o la arginina. En cambio, la quimiotripsina pues va a hidrolizar propiamente aquellos donde se encuentran aminoácidos aromáticos, como la serina. Siguiente, por favor. Bueno, para nosotros poder comprender cómo funciona el páncreas, debemos de entender que tiene mecanismos que lo van a proteger de la autodigestión. Esto es muy importante porque las enzimas proteolíticas, si bien tienen una función muy importante para nuestra digestión, también pueden dañar al tejido. Entonces tenemos que pues varios mecanismos van a proteger a nuestro páncreas de la autodigestión. Por ejemplo, el primer mecanismo que se describe es que las proteínas digestivas estén almacenadas. Al estar almacenadas, pues no pueden llevar a cabo su acción enzimática. En segundo lugar, tenemos que las membranas de las células van a ser impermeables a las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Que los zimógenos y las enzimas activas van a estar secuestrados, por así decirlo, en la célula para evitar que se liberen y puedan dañar a más tejido. En tercer lugar, tenemos que vamos a tener inhibidores de enzimas, como el inhibidor de tripsina, los cuales van a evitar que estas enzimas realicen su acción y por ende evitan que se lastime al tejido. Por cuarto, tenemos que la condensación de zimógenos, el pH bajo y las condiciones iónicas dentro de las vías de secreción limitan la actividad enzimática, es decir, no se encuentran las condiciones óptimas para que las enzimas desarrollen su función. Y por último, tenemos que las enzimas que van a ser, que se activan de manera prematura, pueden ser digeridas por otras, más bien degradadas por otras enzimas o pueden ser secretadas antes de que puedan causar lesiones. Dentro de los mecanismos, el más importante va a ser el factor inhibidor de tripsina. Este va, como ya lo mencioné, impedir la activación de tripsina tanto dentro de las células que la secretan como en los acinos y en los conductos pancreáticos. Este factor inhibidor se va a formar en el citoplasma de las células granulares y se va a empaquetar conjuntamente con la tripsina para evitar que ésta desarrolle su acción catalítica. Es muy importante ya que por sí solo el factor inhibidor de tripsina va a bloquear completamente del 10 al 20% de la actividad potencial de la tripsina. Aparte, va a disminuir su velocidad de reacción y debido a que la tripsina, como se los mencioné, además de convertir el tripsinógeno en más tripsina, también se va a encargar en pasar de zimógenos a enzimas activas a las demás enzimas proteolíticas. Entonces, el factor de inhibidor de tripsina, si bien podemos decir que inhibe potencialmente a la tripsina, también va a evitar que se activen las demás enzimas proteolíticas. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar con la regulación de la secreción. Recordemos que va a tener una regulación nerviosa y una humoral. En cuanto a la nerviosa, vamos a tener la parte parasimpática, que va a estar dada por el nervio vago y pues recordemos que secreta acetilcolina, que por eso también se llaman colinérgicos, ¿ok? Entonces, esto es nada más una introducción, ahorita se explica un poquito el proceso. Entonces, la acetilcolina va a ser liberada por las terminaciones del nervio vago, ¿ok? Y esto va a estimular, y esto es con lo que quiero que se queden, la secreción enzimática del páncreas, es decir, la ecbólica. Ahora, en cuanto a la regulación humoral, vamos a tener que la secretina va a ser un regulador humoral para la secreción ductal de bicarbonato. Es decir, esta secretina se va a encargar de la regulación de la secreción hidrolática. Ahora, se va a liberar a partir de las células S, ¿okay? Que están en la mucosa del intestino delgado. Estas células S se activan gracias a la respuesta de la acidificación duodenal. Ahorita más voy a explicar todo el proceso junto. Y por último tenemos a la colecistocinina pancreosimina.
PZ o CCK. Tiene esas dos abreviaciones. Entonces, esta va a ser liberada igual por las células I, que van a estar igual en la mucosa duodenal, y va a estimular indirectamente la secreción enzimática, la secreción ecbólica. ¿Por qué? Porque va a activar al sistema nervioso parasimpático. Ahorita vamos a ver más o menos cómo. Esta va a ser la forma en la que trabajan estas, ¿no? Los receptores para acetilcolina y colecistocinina poseen similitudes como que son vasolaterales, están relacionados con proteínas G y específicamente G-alfa Q. Recordemos, como hemos visto, esta va a ser una vía de transducción de señales por fosfolipasa C y calcio. Recordemos que el calcio es muy importante para todos los procesos de las enzimas. Ahora, en cuanto a las células S, igual que se va a activar gracias a la secretina, va a estimular lo que es la adenilato ciclasa y el AMP cíclico, igual como ya hemos visto, para la secreción acuosa. Ahora sí, igual que en estómago, como lo vieron nuestros compañeros del equipo pasado, vamos a tener fases del periodo digestivo para la secreción pancreática. Vamos a tener una fase cefálica y una gástrica. Ahora, la fase cefálica obviamente empieza con la vista, el gusto, el olor de la comida. Y la fase gástrica va a empezar cuando el alimento llegue al estómago. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Se van a enviar señales al cerebro que van a activar el núcleo motor dorsal del vago. Aquí se va a ir a dos lugares, ¿ok? La primera, si recordarán lo que vimos en la unidad 1, como nos mencionó la doctora, esta puede activar a los GRP, como ya mencionaron en el equipo pasado, que va a liberar gastrina. Ahora, aquí bajo un mecanismo que no se ha descrito completamente, puede activar a los receptores de colecistocinina. Por eso la gastrina y colecistocinina tienen como que una actuación en conjunto a veces, ¿sí? Pero esto vamos a dejarlo por un lado. Ahora sí, lo importante, cuando se activa el núcleo motor del vago, va a secretar a la acetilcolina, lo cual va a llegar a las células acinares en su receptor M, lo que va a permitir la secreción de enzimas, ¿ok? O decimógenas. También en menor proporción, por eso está como en color clarito, puede activar igual los receptores M, pero de las células ductales para que salga el bicarbonato y el agua, ¿sí? Así hasta la luz del intestino delgado. Pero hasta aquí ninguna duda, ¿verdad? Todo bien. Y ahora, vamos a tener la fase intestinal. Recordemos que todo el quimo que viene del estómago, todavía va a llegar grasa y proteína completa. Entonces, esto va a activar a las células I. Las células I, como les dije anteriormente, van a secretar a la colecistocinina, quien indirectamente va a estimular al nervio vago que va a liberar a la acetilcolina, y mismo proceso que hace rato. Se va a las células acinares, receptor M, y salen los hemógenos. Y ahora, como viene todo el contenido del quimo con el ácido clorhídrico, pues tiene un pH bajo, recordemos como de 4,3. Bueno, pues ese pH, como vemos aquí hasta abajito, va a estimular a las células S. Estas van así que secretar secretina, y esa secretina se va a unir a su receptor en las células ductales, lo cual va a aumentar en mucha cantidad la secreción de bicarbonato, ¿sí? Entonces, en resumen, la colecistocinina y ahora sí que la inervación parasimpática del nervio vago o la acetilcolina van a estimular la secreción ecbólica. Y la secretina va a estimular la secreción hidrolática. Bueno, eso ya sería todo en cuanto a páncreas. Y bueno, rápidamente les vamos a hablar sobre páncreas. Bueno, de todos modos hicimos nuestro mapa, pero también lo quisimos añadir aquí en la exposición para que pues sea más fácil en un futuro comprender el mapa. Bueno, para que se desarrolle la pancreatitis, bueno, en este caso la pancreatitis aguda, se tienen que romper todas aquellas barreras o todas aquellas protecciones que el páncreas genera para sí mismo, que ya les expliqué en diapositivas anteriores y las enlisté aquí. Una vez que estos mecanismos no son suficientes, podemos desarrollar la pancreatitis, donde vamos a describir que la pancreatitis es una afección inflamatoria que puede causar un daño local
al páncreas, así como también compromete la función de otros órganos, como son los pulmones. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿cómo se desarrolla la pancreatitis? Vamos a tener que, si bien no existe una causa como tal, es decir, va a ser una enfermedad multifactorial, van a haber ciertos mecanismos que van a favorecer que se desarrolle este proceso fisiopatológico. Por ejemplo, tenemos que la ingestión de alcohol, los cálculos biliares, las hipertrigliceridemias, también el consumo de ciertos fármacos y traumatismos van a ser los principales mecanismos que van a influir en el desarrollo de la pancreatitis aguda y crónica. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo cómo podemos desarrollar pancreatitis aguda? Para que se desarrolle la pancreatitis aguda debemos de llegar a un mecanismo que se llama autodigestión. Bueno, tenemos que ciertos factores, ya sean como endotoxinas, infecciones virales, isquemias, estrés oxidativo, traumatismos directos, o bien las causas más comunes que les mencioné en la tablita anterior, van a desarrollar van a facilitar la activación prematura de la tripsina. Esto se va a dar ya sea en las células acinares o bien en los conductos. Cuando la tripsina se activa, vamos a tener que también se van a activar de manera conjunta los demás zimógenos, que van a ser proteolíticos. También tenemos que una enzima, que es la enzima fosfolipasa 2, puede llegar a activarse. Y bueno, esto se los voy a explicar un poquito más a detalle. Se ha propuesto una hipótesis, porque pues todavía no está comprobado, donde la pancreatitis aguda se debe también en gran medida a la formación de lisofosfatidilcolina a partir de la fosfatidilcolina, que es un componente normal en la bilis. Esto va a producir una destrucción de nuestro tejido pancreático y la necrosis del tejido adiposo circundante. Bueno, una vez que tenemos toda esta activación de enzimas, las enzimas proteolíticas activadas, en particular la tripsina, van a empezar a digerir los tejidos pancreáticos y los tejidos peripancreáticos. Y esto va a producir una proteólisis. También tenemos como consecuencias el edema, una hemorragia intersticial, un daño vascular y la necrosis de grasa y el parénquima celular. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos diferentes fases para que se desarrolle como este proceso de autodigestión. La fase inicial va a estar caracterizada, como se los mencioné en la diapositiva anterior, por la activación de enzimas digestivas intrapancreáticas y el daño a las células acinares. La segunda fase de la pancreatitis aguda va a estar caracterizada por la activación, la quimioatracción y el secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas, como ya lo vimos en inmuno. Y bueno, esto va a intensificar exponencialmente la reacción inflamatoria en el interior de la célula. La tercera fase, que es la más grave, es cuando las enzimas proteolíticas y las citocinas activadas van a ser liberadas debido al daño tisular que sufrió el páncreas hacia los órganos más distantes. Y bueno, la tripsina lo que va a hacer aquí es también empezar a digerir los tejidos que se encuentran en la periferia del páncreas. Siguiente, por favor. Y esto, perdón, solo ya lo último. Y pues esto va a ser muy importante, ya que en pocas horas se puede ir digiriendo parcialmente la totalidad del páncreas y se puede provocar, desarrollamos lo que es propiamente la pancreatitis aguda y podemos tener incluso un shock circulatorio y aunque a veces no produzca muerte este shock, puede ocasionar una insuficiencia pancreática definitiva. Bien, ahora ya por último, vamos a tener rápidamente las manifestaciones clínicas, su diagnóstico y tratamiento. En las manifestaciones clínicas de la pancreatitis vamos a tener lo más común, que es el dolor abdominal, fiebre o febrícula, taquicardia, hipotensión, hipersensibilidad intensa a la palpación, dificultad respiratoria y distensión abdominal. Recordemos que, como mencionó Nestali, las complicaciones pueden llegar a ser respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de dificultad respiratoria aguda, como dijo que también llegaba a atacar los pulmones, y un fallo orgánico. Ahora, en el diagnóstico,
En laboratorio tenemos que se va a presentar la amilasa sérica y a la lipasa en sangre. Tenemos en imagenología una ecografía abdominal o una tomografía computarizada donde se va a poder localizar el edema. Y en cuanto a tratamiento, siempre requiere hospitalización. Normalmente se utilizan medidas terapéuticas que se dirigen al alivio del dolor. Este alivio del dolor usualmente se receta meperidina, que, bueno, porque es mejor frente a otros analgésicos, porque es la que menos genera espasmos en el esfínter del conducto pancreático o de ODI, que ya les había enseñado hace rato. Y también es importante recuperar el volumen plasmático que se llega a perder por las hemorragias. Y ahora sí, eso sería todo. Ok, pues felicidades, muy bien, muy concreto, pero bastante completo. Yo aquí preguntaría, ya que hablamos de la fisiopatología, ¿cuál es digamos, el efecto o el elemento que evita que las enzimas pancreáticas o simógenos más bien se activen? ¿Qué le impide activarse y por qué permanecen generalmente dentro del páncreas inactivos como simógenos, sino como enzima ya tal cual activa? Bueno, yo leí que en las células acinares se Ah, va a secretar y empacar como en el mismo gránulo, por así decirlo, a al tripsinógeno junto con su factor inhibidor. Y es por es, esto que al estar empaquetados como en el mismo gránulo va a evitar que se active. exactamente, hay un factor, así cuando ponen el nombre largo y completo, le dicen factor inhibidor de la activación del tripsinógeno, o sea, es el que evita que cambie de tripsinógeno a tripsina, porque acuérdense que la tripsina como tal ya activa, va a activar a las demás enzimas proteolíticas, lo que se mencionó como la cascada de activación proteolítica. Y en algunos estudios se ha dicho que no solo las enzimas proteolíticas, sino el resto de las enzimas que van inactivas, algunas requieren un cierto pH o de cloro o de alguna sustancia para que se activen. Pues bueno, el que la tripsina se encuentre como tal, es decir, como una enzima ya tal cual activa, puede no solo activar al quimotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa, que son las proteolíticas, o a la proelastasa, sino también al resto de las enzimas que puede producir el páncreas, incluyendo a la amilasa, que es una enzima que se produce en gran cantidad por el páncreas, ¿no? De hecho, cuando se hacen ciertas cuantificaciones de amilasa pancreática, en sangre se encuentran muy elevadas cuando hay un proceso de pancreatitis. Muy bien, muy bonita presentación, muy bien explicado todo lo de la histología. Nuevamente vuelvo a remarcar que la histología va de la mano con la fisiología, porque si se fijaron cuando se explicó todo lo del acino, las células que forman el acino, que son esas con forma de pirámide, ¿verdad? Las células acinares o periacinares, que en la punta o en el vértice está lleno de puntitos, ¿verdad? Que son los famosos gránulos decimógenos, donde van justamente toda esa secreción de decimógenos. Hay otra variedad que son las que van de los ductos y quedan unas cuantas dispersas en el interior, les llaman centrocinares, pero al final de cuentas son las de los ductos. Solo las que quedan dentro, en el centro, les llaman centrocinares y son como más separadas unas de otras. ¿Por qué? Porque al dejar espacios entre una y otra, ahí se puede dar que las enzimas que van a ser producidas por las otras que están cubriendo las que son las acinares, puedan liberar sus secreciones hacia el centro, que es el primer sitio o espacio donde se van a, acuérdense que es el conducto canalicular, que está forrado por esas centroacinares o que son las ductales, pero que van regadas, no están en estrecha relación, sino que están un poquito separadas, y conforme va saliendo del acino, esas se vuelven bien pegadita una con otra y ya forman realmente la pared de los conductos. De ahí que les llamen ductales.
Obviamente, las que están en el centro del acino, muchas veces no se les llama ductales, se les dice centroacinares. O para dividirlas entre las acinares, que son las periacinares o acinares, porque son las que en sí forman el acino, y diferenciarlas de las que van a forrar los conductos. A una le dicen ductal, la del conducto, y aún siendo centroacinal le pueden llamar así, y las que forman el acino le dan el nombre solamente de acinares. Pero si sabemos que unas están a la periferia y otras más hacia el centro, reciben ese nombre. Centroacinares, obviamente, a las que vienen del ducto, y las periacinares, las que forman en sí el acino. Entonces, muy bien, recordar, es muy importante aquí que recuerden que cada una de esas dos tipos de células que conforman al páncreas, las periacinares o acinares, tienen receptores para la CCC, PZ, ¿verdad? Que es la colecistocinina o quinina, como lo quieran llamar, pancreosimina. Permítanme. De vuelta, chicos, perdón. Entonces, esas dos células, al tener sus receptores, cada una de ellas, pues van a responder al estímulo de esas hormonas. ¿Que las liberó quién? El duodeno. Cuando el quimo llega al duodeno, lo distiende, empieza a haber motilidad, empieza a salir secreciones, y entre ellas se libera hacia la sangre hormonas. Las dos más importantes para el páncreas, ya supimos que es esta colecistocinina, pancreosimina, que es una sola, y la otra que es la secretina. Secretina va a las ductales o centroacinales a liberar la secreción rica en bicarbonato, que ya les mencionaron, que es la secreción hidrolática, y la colecistocinina va a las periacinares o acinares como tal, para que se libere la secreción ecbólica o simogénica, es decir, esas enzimas inactivas que van a llegar al intestino. ¿Dónde se van a activar? En el duodeno, en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí el intestino delgado libera una enzima que se llama enterocinasa o quinasa, que es la que va a activar al tripsinógeno, y con eso el resto de los simógenos se van a activar. Ese es lo más simple que conocemos de la fisiología, pero muchas felicidades, estuvo muy bien, muy completo. Y bueno, y también ya hasta nos tocó ver la patología como tal, la fisiopatología o lo más común de lo que podemos padecer de nuestro páncreas. Pues de mi parte es todo, no sé si quieran preguntar o decir algo, agregar. Y nada más les recuerdo que más tarde les mando el link para el examen de mañana, que es lo que tengo pendiente. Y ya en Classroom ya está habilitado el espacio donde van a subir sus tareas. Doctora, una pregunta. Entonces, ¿el cuestionario de páncreas se entrega hasta el siguiente viernes? Sí, porque ahorita se va a entregar el de estómago por la semana que se interrumpió de clases por los exámenes. En el anterior se entregó faringe esófago. Esta semana se hace examen de estómago y se entregan tareas de estómago. Y la siguiente semana, juntos, dos tareas, que es la de páncreas y la de vías biliares. ¿Se acuerdan que faringe y esófago fue así?
Bueno, páncreas y vías biliares, si se fijaron, son compactos los contenidos de estos segmentos o de estos anexos. En este caso, son 2. Se hará examen de este viernes en 8 y se entregarán tareas de ambos temas, páncreas y vías biliares, el mismo día. ¿Ok? Gracias, doctora. Y a los equipos, bueno, deben de entregar también las infografías. Doctora, Digo, las mapas. Es que nos los cambian a cada rato, perdón. ¿Algo más? ¿Quién hablaba? yo, la exposición de intestino delgado va a ser para el jueves. Exactamente, el jueves empezamos anatomía e histología dentro de 8 días de intestino delgado. Ok, gracias. Lo vamos a tratar, o sea, avanzar hasta lo que podamos y luego la segunda clase continuamos con la fisiología para después intestino grueso. ¿Sale? Doctora, Pareciera que, cuadro perdón, ay, perdón. nada más déjenme decirles, aunque pareciera que vamos a, así, debemos considerar que por ahí todavía hay algunos festivos, no sé si nos pegan o no, a nosotros me parece que por lo menos en martes sí nos va a pegar por ahí un festivo, entonces estamos tratando de ir avanzando para no retrasarnos y tener las entregas correctas de tareas y tener el contenido y los temas completos para cuando vengan los exámenes de unidad y el segundo parcial. Ok, a ver, ¿quién me preguntaba? Brenda. ¿Sí era Brenda? Sí, perdón. El cuadro de hormonas, entonces lo tenemos que tener para la exposición de Enzimas. Son ¿Enzimas? enzimas. Ah, bueno, perdón, de intestino. Enzimas. Ajá, para antes de la fisiología de intestino. ¿Qué quiere decir? Ya dentro de 8 días empezamos, pues yo creo que para ese fin de semana, porque si no la siguiente semana sería como el martes, lo tendrían que entregar el lunes, o si quieren se los pongo para entregar el lunes anterior a la clase. Sí, De gracias. enzimas. Ya ahorita tienen la boca, ya tienen estómago, ya tienen las de páncreas y ya solo son unas cuantas de intestino. Para que tengan su listado y ya lo separen. ¿Cuáles actúan directamente en carbohidratos? ¿Cuáles en proteínas? ¿Y cuáles en lípidos? Para que ya tengan separado eso. Pueden, inclusive yo les decía, dejar una última columna y decir al final por qué mecanismos se absorben y pues sería algo ya de digestión y de absorción prácticamente en sus cuadros. Ya nada más faltaría a lo mejor hablar de la absorción de algunos minerales, cómo se absorben las vitaminas, etcétera. Pero ya sería mucho más sencillo hablar de digestión y absorción en intestino delgado. Checo las fechas que no se les encime mucha tarea. Igual y sí se los cambio para el lunes. Si uno los entregan en viernes, los otros se los pido el lunes en la noche para que ya el martes que continuamos con clase de intestino ya todos tengan preparado eso. Muy bien, ahí veo a Jania. Sí, doctora, le iba a preguntar que entonces, digamos que el martes 12 termina intestino delgado. Y entonces empezaría el jueves 14, me parece, intestino grueso. Más o menos así estaría el asunto. A ver, vamos a ver. En caso de que no, bueno, la clase alcance 12, para no, que... miren. A ver, espérame. Ahorita estamos del 27 al 1 de octubre. Es para páncreas y estómago, que ya vimos. Del 4 al 8 empezamos con vías biliares y continuamos con intestino delgado. Y en la semana, sí tienes razón, del 11 al 15 de octubre terminamos intestino delgado y empezamos con grueso. Sería como el 14, ¿no? Jueves 14. Bueno, es que le iba a decir que 12, en caso 14, ¿qué parece? de que el martes 12 termine muy rápido el intestino delgado y toque exponer el intestino grueso, ¿cree que habría un problema si, bueno, si como tal empezamos el jueves? Es que el día martes tenemos un examen de inglés. Ok, A su jueves, horario. sería por eso te digo que lo más seguro sea el 14, jueves 14. Sí, estaría bien. Intestino grueso. Iríamos Gracias. a buen ritmo, porque si
El calendario, no sé si vieron el calendario del cronograma que me subieron a la plataforma, lo hicieron así parejo, pero yo hice ajustes por los festivos. Entonces, hay grupos, simplemente a los que les toca el lunes, olvídense. Es una desgracia para ellos, porque hay muchos festivos en lunes en el semestre. Ahorita 15 y 16, bueno, se movieron a miércoles y jueves, y con ustedes nos tocó un jueves, ahora nos va a tocar en noviembre un martes, entonces ya tenemos 2 festivos por ahí atravesados. Entonces yo por eso fui haciendo ajustes para que tengan a buen tiempo temas y a buen tiempo tareas y pueden llegar perfectamente a los exámenes. Pero sí, yo creo que va a ser como por el 14 que estemos empezando intestino grueso. No te preocupes, Jania. Sí, gracias. Lo programamos para ese día. ¿Salen? Bien, ¿alguien más que quiera preguntar, agregar, preguntar cualquier cosa? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Ok, pues bueno, nos vemos entonces el martes y